Hola, bienvenidos a todos. Es Alessandra Durstin de Pacientes Unidos, aquí esperando y muy entusiasmada para la sesión que vamos a tener ahorita con Ignacio Cervino. Muchos de ustedes ya conocen a Ignacio, pero quiero hacer una breve introducción a Nacho y hablar un poco del proceso que nosotros tenemos con Pacientes Unidos con los webinarios. Acuérdense que ustedes todos están en mudo y estamos aceptando preguntas en la sesión en total. Entonces, ya cuando tienes una pregunta, por favor, apúntelo en la sección de preguntas abajo, así para asegurar que al fin de la sesión podemos asistir a todas las preguntas que ustedes pueden tener de Nacho y asegurar que estamos teniendo una conversación amplia y interactiva. Ignacio tiene una presentación de más o menos media hora, 40 minutos, y al fin vamos a tener preguntas y respuestas, y estamos muy entusiasmadas a aprender de la experiencia de Ignacio. Ignacio tiene una maestría en Administración en Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés, Argentina. También ha trabajado en organizaciones hospitalarias como el Red Interhospitalaria de Cuenca de la Salado, también en Caritas Argentina como el coordinador de programa de la esquina al trabajo, trabajando con jóvenes con problemas de adicciones. De ahí se fue a Fundación Asiapo, era un voluntario en Asiapo hasta octubre de 2016 como el director de Relaciones Institucionales, siempre con un foco en programas de incidencia pública. Ahora, Ignacio está con una fundación en Argentina que se llama Fundación Pacientes con Cáncer de Pulmón. Es uno de las únicas ONGs en América Latina representando las necesidades de pacientes con cáncer de pulmón, y creo que eso es algo interesante de entender un poco cuáles son las experiencias especiales para pacientes con pulmón, porque eso es algo que no sabemos mucho de eso, pero también aprender de su experiencia en incidencias públicas. Entonces, Ignacio, estamos muy aquí a la orden, esperando tu presentación, tu expertise y también tus respuestas a las preguntas que vamos a tener al fin de la presentación. ¿Cómo incidir en las políticas públicas de salud? Gracias, Nacho. Muy bien, muchas gracias Alessandra por la presentación, muchas gracias también por convocarme para compartir, digo yo, algunas ideas que surgen un poco de la experiencia que comentaste y mucha experiencia también que pude hacer en contacto con muchas organizaciones, colegas de América Latina, donde siempre hay en el intercambio un aprendizaje que intenta reflejar un poco esta presentación. Entonces, yendo directamente y bueno, y por supuesto gracias a los que dedican tiempo a poder escuchar también y poder compartir sus inquietudes, los que están allí del otro lado. Yendo un poco para compartirles a ustedes como los momentos que tiene la presentación, me gustaría contarles que la presentación tiene tres momentos. Un primer momento que está más vinculado a una mirada, si se quiere, desde el punto de vista técnico, o sea, desde la ciencia política, es decir, los procesos de incidencia pública, pero mirado más desde la ciencia política, ¿no? La ciencia política, la discusión de los temas públicos es una arena, es un territorio muy diferente al de las organizaciones sociales, es muy diferente al de la salud en particular, tiene una lógica propia. Piensen ustedes que es una lógica que tiene que dar cabida a temas de educación, de justicia, de seguridad, de economía, de pobreza, en fin. Uno cuando pone un pie ahí tiene que saber que hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que uno está queriendo cambiar y que muy probablemente sean priorizados respecto a lo que uno quiere cambiar y uno tiene que saber navegar esas aguas, ¿no? Así que primero una mirada desde ese contexto para entenderlo un poco. Después sí una segunda parte
para acercarnos a algunas particularidades que tiene el sector salud, ¿no? Que ya por ahí un territorio bien conocido, mucho más trabajado por la mayoría de las organizaciones, pero que desde el punto de vista de cómo incidir tiene sus particularidades, y finalmente algunas reflexiones en torno a estos dos, si se quiere, parámetros o instancias, ¿no? Bien desde la ciencia política propiamente dicha, y después desde lo que hace el sector salud. El marco un poco de toda esta reflexión tiene que ver con la incidencia pública en América Latina, ¿no? Por ahí parece una generalización como demasiado extensa, pero ocurre que en el intercambio que yo en los últimos años pude tener en ver la riqueza del trabajo en otros territorios, uno puede ver como un patrón, uno puede ver algunos denominadores comunes que, si bien es una simplificación muy grande hablar de América Latina, uno puede defender los criterios para hablar de similitudes, ¿no? De comportamientos similares, porque detrás de estas cuestiones hay un componente cultural muy fuerte, es decir, la forma en que nosotros hacemos las cosas. Y esa forma en la que nosotros hacemos las cosas, que nos define culturalmente, es bastante similar en la región, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, esta mirada lo que intenta hacer es recoger un poco esos patrones de comportamiento que nos pueden ayudar a tener una lectura un poquito más rica sobre la realidad. Vamos a meternos en el primer punto entonces, ¿no? La palabra problema aparece ahí. ¿Por qué aparece ahí primero? Porque uno, cuando quiere generar un proceso de incidencia pública, uno quiere empezar a discutir temas que son de orden público, lo primero que tiene que hacer es tener en claro qué problema quiere abordar, porque muy probablemente los interlocutores sean, comillas, técnicos en problemas, sea gente que entiende un poquito de cada cosa, pero que necesita que lo que uno le plantea esté bien definido, ¿no? Y si uno quiere hablar de un asunto político, un asunto de discusión pública, tiene que estar ligado eso a una solución, ¿no? Si no, nos quedamos como empantanados en el mismo reclamo. Uno tiene que estar, cuando plantea el problema, tiene que estar pensando en cuál es la solución que quiere proponer, o al menos que quiere discutir, ¿no? Entonces, es muy importante saber que la definición del problema va a estar atado a sus causas. Esa definición es una construcción, y a partir de esa definición se disparan unas posibles soluciones y se descartan otras. Un ejemplo bien sencillo que nos afecta a todos en América Latina: los problemas de tránsito en las grandes ciudades. Yo puedo hablar del problema de tránsito en general y es muy difícil encontrar una política que lo aborde. Ahora, yo puedo definir el tránsito desde una perspectiva de la cultura ciudadana y el poco apego a las normas. Puedo decir que la tecnología de los semáforos es mala, o que los semáforos están mal ubicados, o que las sendas peatonales no son claras y los peatones no tienen claro por dónde ir, o que los sistemas de restricciones a determinadas patentes de los carros están mal diseñados. Entonces yo tengo que ir al problema y entrarle ya acotándolo, porque eso es lo que va a determinar las probabilidades de seguir avanzando en la discusión de ese problema. Es decir, primer gran desafío es acotarlo. Es decir, este problema empieza acá y termina acá. Y todos los que están dentro de este marco son los que están afectados. Y yo, sobre este grupo de actores, este marco, este territorio, tengo esta proposición, quiero establecer estos cambios, y ahí puedo discutir ya en un marco más concreto. Es decir, lo que se trata es como, por decirlo de alguna manera, interpelar al problema, desnudarlo. Este ejercicio es clave hacerlo antes, entender cómo se distribuye geográficamente ese problema, cuáles son sus causas, qué consecuencias tiene, un poco lo que dice ahí, ¿no? ¿A cuántas personas afecta y desde cuándo? ¿Es una cosa nueva? ¿Es conocida por el público o no? ¿Hay que hacer una introducción? El primer punto es ese, y este ejercicio de interpelar o arrinconar al problema nos puede servir para repensar, para descartar, para a lo mejor definir un subproblema del gran problema que yo había pensado plantear al principio, porque, como decíamos antes, vinculado a ese problema, a cómo se plantea y cómo se define, yo voy a tocar o dejar de tocar determinados intereses y voy a incluir o desafectar determinadas soluciones posibles, ¿no? Una vez que yo hago eso,
este problema ingresa en lo que se llama un ciclo, que se lo conoce como el ciclo de la política pública, que es ni más ni menos que empezar a plantear este problema y empezar a discutirlo. Pero para eso hay que estar preparado. ¿Por qué hay que estar preparado? Porque uno entra en una arena donde empieza a competir con otros problemas, ¿no? Yendo de la izquierda, entrando por la izquierda en el, donde dice percepción del problema, yo tengo que entender cuáles son las chances de que ese problema empiece a ganar terreno en la agenda pública, que se empiece a discutir de eso. Cuáles son las posibilidades, de acuerdo a cómo lo definí y de acuerdo al resultado que quiero obtener, de empezar en una discusión en la agenda pública. Porque si lo imaginamos como un proceso lineal, que ahora vamos a hablar de eso un poquito más en detalle, en realidad el proceso viene de lograr que ese problema ingrese en la agenda pública, después ingresa en una fase de incubación, que se llama, que es donde pueden o no aparecer expertos opinando de eso, los afectados, los damnificados, los beneficiarios de una determinada situación. En la medida en que yo genero sustancia en torno a ese problema, genero una discusión rica y orientada en el camino de la solución que yo imagino, puedo conseguir o no que ese problema ingrese dentro de la agenda del gobierno, agenda de los poderes públicos, dice allí, que es un segundo paso muy importante y desde donde tengo que pasar necesariamente a la formación de una política, es decir, discutir con los hacedores de política, con los legisladores, de acuerdo si se trata de una ley, una resolución ministerial, lo que fuere, para poder estar más cerca de concretar ese cambio que quiero hacer en la cotidianidad. Ahora, la mayoría de los problemas pasan a la fase de incubación y después se disuelven, porque los pisan otros, ¿no? Es decir, acá lo que decíamos al principio, cuando uno se mete en esto tienen que entender que uno va a discutir no solo temas de salud, sino que uno va a competir y probablemente el mayor presupuesto que uno quiere para salud es un presupuesto que se va a quitar o del área de educación, o se le puede quitar incluso a otra patología, o se puede quitar el área de transporte. Eso no es responsabilidad de uno, pero uno tiene que saber eso para entender al interlocutor y no desacreditarlo porque no hace de mi problema su razón de ser, sino porque entender su lógica me va a permitir mejor a mí construir una estrategia de cómo incidir efectivamente. Decíamos, la mayoría de los problemas entran en la fase que está ahí al piso, que es disolución. En algún momento por ahí vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y se vuelve a rediscutir. Pero claramente la gran mayoría de los temas que se discuten después no terminan en política pública, ¿no? Pero sí este proceso es absolutamente necesario para llegar a la fase de política. Esto suena muy bonito así ordenado, pero permítanme mostrarles esta flecha que aparece por encima. Muchos de las discusiones se ven mucho más condicionadas, no tanto por este proceso ordenado, sino por lo que se llama la ventana de oportunidad, es decir, un tema que a lo mejor incipientemente se estaba discutiendo como un problema recién percibido, o ni siquiera, pero aparece la realidad y lo instala, ¿no? De diversas maneras, ¿no? Puede ser una ventana de oportunidad que se hable por una catástrofe humanitaria, por una persona famosa que se vio afectado por este problema, entonces eso escaló mediáticamente y eso hizo que los poderes públicos lo tomen al problema y lo consideren, porque sientan la necesidad de una respuesta. Puede ser también porque la elección, por ejemplo, es una ventana de oportunidad. Cuando hay elecciones, todos saben, acá hay como en ese tiempo, en el tiempo previo a la elección, hay como una mayor predisposición de los funcionarios, de los periodistas también, para tomar temas nuevos. Eso es una ventana de oportunidad también. Es decir, el proceso es necesario entenderlo como lineal, porque debiera ocurrir en forma más ordenada, pero está permanentemente, sobre todo, acá sí haciendo una alusión específica a América Latina, sobre todo en América Latina está muy afectado por ventanas de oportunidad, que se abren y se cierran, no quiere decir que se abren y quedan permanentemente abiertas, ¿no? Que se abren y se cierran. Pero ver este proceso como una continuidad, como un proceso lineal y ordenado, me permite a mí estar preparado para cuando esa ventana de oportunidad se abre. Porque lo peor que nos puede pasar es querer incidir
que se accede a la oportunidad, el fast track, el acceso rápido para llegar, y que esa oportunidad no pueda ser aprovechada por no estar preparado. Tampoco es un tema específicamente de evidencia. Uno a veces, como tiene su problema, dice, yo esto lo transito muy fácil, porque mi evidencia es tan contundente, y mi problema es el super problema que debiera ser el problema de la humanidad, entonces yo todo esto me lo voy a llevar puesto, y lo voy a transitar satisfactoriamente. Ese es un gran error. Sobre todo desde el tema de la evidencia. Fíjense, yo siempre uso el ejemplo de lo que pasó con cuando ganó mucha agenda pública el tema del cambio climático. No sé si se acuerdan de aquella película de Al Gore, aquel documental An Inconvenient Truth, La verdad incómoda. Uno iba al cine y veía esa película y decía, el mundo mañana va a cambiar ante tanta evidencia contundente, muy bien presentada. Y sin embargo, es muy poco lo que se ha avanzado en eso. Porque hay una cantidad de factores, sobre todo factores de poder económico, que de alguna manera dificultan que ese proceso avance, a pesar de la contundencia de la evidencia. Así que esto es multifactorial. Por más que yo tenga la superevidencia, no me puedo creer que esto lo voy a transitar de taquito, como decimos así en la jerga futbolera. Bien, todo este proceso, inclusive el tema de la ventana de oportunidad, está muy salpicado por lo que se llama la cuestión cultural, ¿no? Como decía al principio, la forma en que nosotros hacemos las cosas. En América Latina tenemos una determinada forma de vincularnos que tiene que ver con nuestra propia idiosincrasia, con nuestra forma de ser, etc., y que condiciona también esto. Una cultura anglosajona tiene mucho más presencia de componentes como transparencia, mucho más confianza entre las instituciones, y este proceso sí es lineal. La cultura latina en general, nosotros tenemos institucionalmente una cultura muy débil. Somos mucho más jóvenes que gran parte del mundo desarrollado, pero aparte no somos demasiado apegados a las normas formales y no formales. No tenemos una cultura institucional muy arraigada. Después, por otro lado, somos muy buenos, me parece, para construir confianza entre las personas, pero a nivel institucional tenemos cierta desconfianza, nos cuesta mucho interactuar. Y los procesos que uno los presenta y los entiende como lineales, en general son bastante más caóticos, es decir, la ventana de oportunidad aparece muy frecuentemente y está vinculada a cosas que para nosotros son muy difíciles de manejar, ¿no? Desde la previsión. Entonces, desde esta mirada de entendimiento cultural, tenemos que entender que nuestra capacidad para construir consensos no está muy desarrollada, que ante cierta inestabilidad yo priorizo conservar lo propio para que no se desvirtúe lo que yo llevé como propuesta, ¿no? Y los escenarios son mucho más caóticos y es difícil establecer escenarios previsibles. Esto yo pienso que es necesario reflexionar sobre esto, aunque a uno le pueden sonar cosas evidentes, porque cada una de estas cosas que mencionamos enseguida a uno se le viene situaciones cotidianas que viven y que reflejan un poco esto. Pero cuando uno ve los procesos de discusión de políticas públicas, no específicamente en salud, en todo en general, en países más desarrollados, en general están más dotados de transparencia, hay mucha más confianza institucional y los procesos sí son lineales. Por supuesto que tienen ventanas de oportunidad, pero no son la regla, son la excepción, ¿no? Entonces me parece importante visibilizar esto como para entender y leer mejor la arena en que uno se mueve cuando está hablando de ciencia política en América Latina, ¿no? ¿Alguna cuestión más desde lo puramente propio de la ciencia política, ¿no? Repasando un poquito lo anterior, es necesario entender y aceptar esos determinantes culturales. Porque si yo me rebelo frente a esos, es muy difícil que pueda avanzar. Entonces, todo esto de la poca capacidad de los consensos, la inestabilidad, los escenarios poco previsibles, tiene que estar adentro de mi entendimiento del contexto. Yo tengo que asumir eso. Yo parto a trabajar en ese contexto, ¿no? Entonces, eso es la forma que nos define en cómo interactuamos entre nosotros, y ahí es donde me voy a mover, para bien y para mal. Puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, puedo tratar de cambiar algunas cosas. Por supuesto que las políticas tienen que tener una cuota de abordar esto también y de mejorarlo, pero tengo que saber que si yo me meto
en procesos de incidencia pública, me voy a topar con este marco, ¿no? Y terminando con este punto, un politólogo argentino que falleció hace unos años, Guillermo O'Donnell, usaba una expresión para describir la cuestión de la democracia en la región, utilizaba democracias delegativas, ¿no? Él hacía referencia a que en la región no había una cultura de democracia participativa, que es más propia de la esencia de la democracia, sino que era más delegativa. Mi compromiso era ir y votar. Cada 4 o 6 años voy, voto, haz tu parte. Cuando pasen 4 o 6 años, iré a juzgar eso y estoy en permanentemente en una postura crítica respecto de lo que hacen, pero no me involucro y no participo. ¿Y por qué me parece importante esta distinción entre democracia participativa y delegativa? Porque la democracia participativa, el ejercicio de la democracia participativa en el tiempo, me permite a mí, me da más gimnasia, más capacidad de construir consensos. Y construir consensos en esto es clave, porque yo voy a ir con una idea, y seguramente esa idea la voy a tener que negociar. Si yo pretendo esta idea en puro y no me puedo correr ni un centímetro de lo que estoy planteando, muy probablemente me retire con mi idea, siga diciendo que es todo culpa de estos funcionarios que no saben trabajar porque no supieron priorizar mi propuesta, y ahí se va a agotar el proceso de incidencia. Yo a lo mejor me voy a quedar contento con mi conciencia de que no negocié en nada lo que había planteado, pero el resultado va a ser cero. Y esa no es la idea. Entonces, tener en mente esto de la necesidad de la cultura de una democracia más participativa, porque eso nos va a ir entrenando en esto de la construcción de consensos. Bien, metámonos un poquito más en profundidad, siempre desde la mirada de la ciencia política, pero ya en cuestiones que hacen a la salud, como para tener una mirada un poquito más crítica, más analítica y más en profundidad. Una cuestión clave es entender las diferencias entre las competencias de los distintos niveles del Estado. No es lo mismo interactuar con la nación, con las autoridades de un municipio, con las autoridades de una región, porque las competencias son distintas. Entonces, de acuerdo al problema que yo definí, a lo que quiero modificar, tengo que tener bien en claro cuáles son mis interlocutores a los cuales me tengo que referir con esto. Y esto es bastante diverso en la región. Yo, a lo mejor en el caso de Brasil, uno conoce que hay bastante autonomía en las regiones, ¿no? Y la situación en distintas regiones es bastante diferente. En Paraguay, la instancia nacional es la que define prácticamente todo. Entonces, depende del territorio donde trabajo, los interlocutores van a ser distintos seguramente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, es absolutamente necesario tener desde la salud una mirada de los temas que se discuten, más allá de lo que pasa en el hospital en el que estoy yo, o en el centro de salud, o en el grupo de pacientes que acompaño. Porque una mirada sobre la agenda pública de qué temas se discuten vinculados a salud me va a permitir aprovechar esas ventanas de oportunidad. Y como decíamos antes, siempre tener la visión lineal del proceso de incidencia. Porque estar preparado y hacer ese ejercicio de tener esa mirada crítica y preparar y defender lo que yo quiero como un cambio, me va a permitir a mí aprovechar esa ventana de oportunidad, que yo no sé nunca cuándo se va a abrir. Algunas sí, a ver, la elección sí, pero no es una ventana de oportunidad, sí para aprovechar, pero no es una ventana de oportunidad de esas que es ahora o nunca. Pero tener una lectura de la realidad y las discusiones me va a permitir. Ahí dice, las ventanas de oportunidad suelen ser tan frecuentes como efímeras. Entonces, ocurre que un paciente tiene una declaración polémica, o el familiar de una persona famosa, o el hijo de un presidente, o quien fuere, se ve afectado y de repente todo el mundo está hablando de eso. Bueno, yo tengo que estar preparado para poder abordarlo. Y esto, yo subrayo eso, pensemos los procesos como lineales, porque si no, no hay forma que podamos aprovechar esa metáfora del hierro caliente, digamos, que representa la ventana de oportunidad. No hay forma que vamos a poder poner nuestro sello y hacer nuestro reclamo en profundidad para conseguir lo que queremos como un cambio del sistema, si no tenemos nuestro trabajo y nuestros procesos de incidencia pensados como lineales. Avanzamos un poco más.
entender el marco no es solo entender el marco de lo que se discute, etcétera, sino los preconceptos también, ¿no? Porque yo hablaba recién de esto de llevar la versión pura de lo que yo quiero, y si no hay nada de eso, yo me rajo, me retiro con lo mío, y no estoy dispuesto a negociarlo. Porque eso también viene como de existe en salud, me parece que en la región, como una polarización, yo la llamo simplista, que es o echarle la culpa de todo al Estado, o echarle la culpa de todo a las empresas farmacéuticas, y esa es una visión que a uno lo paraliza, ¿no? Es como, es como muy, si se quiere, demagógico y populista encontrar algo o alguien que sea responsable de todo, y yo siempre le voy a echar la culpa de todo lo que no puedo cambiar a ese actor, esa persona, esa institución. Eso es un poco una trampa en la que uno a veces se centra, y ante la imposibilidad de por ahí sostener un proceso a largo plazo, se corre y dice, no, no me prestaron atención, no, este es un proceso que lleva mucho tiempo, y que si yo no lo sostengo en el tiempo, voy a estar permanentemente como entrampado en eso, ¿no? Y eso paraliza, y eso es lo peor, lo que nosotros necesitamos es cambio. Y esos cambios tienen que tener en su raíz al menos algún germen de las cuestiones que nosotros queremos como cambios culturales. Estas tres cosas las repasamos recién como a lo mejor patrones de comportamiento de otra cultura, de otros ámbitos que tienen mucho más experiencia en la interacción institucional, en la democracia participativa, etc. Pero nosotros perfectamente podemos tomar elementos de estos comportamientos que pueden guiar nuestros procesos de incidencia para poder lograr un cambio. Y vamos a estar haciendo también un aporte a la cultura, ¿no? Y sí tocar algunos ejemplos bien sencillos, como para ilustrar un poco a qué me refiero. Una acción que es bastante simple, como publicar los estados contables, en la web me refiero, explicitar las fuentes de financiamiento de una institución, es un paso enorme en términos de transparencia. Es un paso que nos va a ahorrar a lo mejor una discusión, la típica discusión de frente a los funcionarios con las organizaciones de pacientes, no porque a ti te financia la industria farmacéutica y tú vienes a decirme lo que ellos te dicen. No, bueno, yo digo quién me financia, estos son mis programas, reciben este financiamiento, pero esta es mi misión y yo no me corro de esto. Entonces, publicar esa fuente de financiamiento es un aporte a la transparencia que sin duda puede calificar y levantar el nivel de la discusión, sea quienes fueren los funcionarios, ¿no? Y desde ya un aporte, por supuesto, a la cultura y a la transparencia propiamente dicha, ¿no? Respecto a la confianza, yo subrayé ahí alianzas activas y duraderas con organizaciones pares y organizaciones científicas, por citar, digamos, los más frecuentes con los que uno puede interactuar desde una organización de salud. ¿Por qué digo esto? Porque activas digo porque muchas veces uno firma un convenio marco, pero después que eso queda ahí, queda la foto y eso no se desarrolla. Eso es propio también, es como un comportamiento delegativo también, ¿no? Activas y duraderas, firmar convenios, generar coaliciones, pero que esté vivas, que las reuniones se sostengan, aunque sean para discutir, aunque los consensos sean pocos. Esa construcción, esa discusión va a ir, aunque sea al principio en forma invisible, nos va a ir nutriendo de una cultura un poco más participativa, un poco más democrática, y sobre todo nos va a ejercitar en la construcción de los consensos, y vamos a poder estar más entrenados en esto de decir, yo quiero esto 100%, pero bueno, a lo mejor no me lo dan 100%, pero me dan este 60%, pero el año que viene voy a discutir otra cosa, pero por este 40% voy a ir en alianza con estos otros. Entonces, no voy a tener el 100% de los objetivos, pero sí voy a poder entender que en resultados parciales también puedo tener éxito en el mediano y largo plazo, ¿no? De nuevo, alianzas activas y duraderas. Y después esto de pensar siempre los procesos como lineales. Un buen ejercicio es colocar en el horizonte de los programas estables que tiene una fundación, sea conversaciones o grupos de contención con pacientes,
sea asistencia y navegación en el sistema de salud, lo que fuere, poner en el norte, en el horizonte de esos programas, alguna acción de incidencia pública, para que yo vaya ordenando no solo la información, sino las decisiones que voy tomando en esos procesos, orientado a incidir en políticas públicas. Esa mirada de los procesos lineales, como decíamos antes, cuando aparezca una oportunidad me va a encontrar mucho mejor armado para aprovecharla. Con todo esto que un poco tomamos de las democracias más participativas, sin duda vamos a estar haciendo también un aporte al cambio de cultura. Y desde ya que hay muchas organizaciones que están muy empapadas en esto, muy activas, y tienen esto como matriz. Uno lo que trata de transmitir aquí es de qué cuestiones adolece en general la participación y la cultura política latinoamericana, y desde esa mirada lo digo, ¿no? Por supuesto que hay casos que no son la mayoría, ¿no? Y de eso se trata, de ir constituyéndolos como mayoría. Bien, pensemos entonces, hilando como yendo del principio, entramos en las cuestiones generales, nos abordamos un poquito salud yendo a cuestiones más particulares. Algunos ejemplos de oportunidades para aprovechar la incidencia. Fíjense que en la agenda de salud siempre se construye ex post, ¿no? Es la epidemiología en el tiempo la que va dictando los programas que después abastecen los presupuestos públicos, ¿no? Pero eso es muy lento muchas veces, ¿no? Mucho se hace, muchos hacen las organizaciones para tratar de anticipar esto, ¿no? Para tratar de que esos cambios se generen más rápido. Ustedes saben, los estados son como paquidermos, que se mueven en forma muy lenta, que reaccionan en forma muy lenta, que los presupuestos casi siempre se hacen en base al presupuesto del año anterior. Muchas veces ahí está la epidemiología trayendo información nueva que no es atendida. Los que hacen punta en esto sí son los tratamientos y los dispositivos de diagnóstico. Ustedes saben que eso vienen muchas veces en la vanguardia, porque tienen que ver con la innovación, tienen que ver con la rotura de paradigmas, ¿no? Que en los últimos años han cronificado muchísimas enfermedades. Pero yendo a la oportunidad concretamente, lo último, a donde llega en último término toda esta lectura de la epidemiología, de la ejecución de los presupuestos, etc., esa es la formación en los niveles de atención primaria, que son la llave y la clave para poder llegar antes al diagnóstico, que es lo que todo sistema de salud, a lo que todo sistema de salud aspira. Entonces, ahí creo que hay una oportunidad enorme, porque el gap de tiempo, la brecha temporal entre lo que está diciendo la epidemiología, las posibilidades de cronificar determinadas enfermedades, y lo que pasa a nivel formación en la atención primaria, esa brecha es una oportunidad enorme de transformación, porque ahí sí hay mucha evidencia para hacerlo, y mi experiencia y la de varios colegas con los que lo he conversado, es que la atención primaria está ávida de capacitación también, porque requiere una retroalimentación permanente en su nivel de conocimiento. Ahí creo que hay una gran oportunidad, ¿no? para las organizaciones de pacientes, y hay claramente una demanda insatisfecha. Algo más. En línea con lo anterior, hay muchas enfermedades que se cronifican, y esto implica nuevos desafíos, ¿no? La adherencia a los tratamientos, por ejemplo. Claramente, ahí está todo por hacerse. Es decir, hay muchísimo... Los sistemas de salud en general están construidos para tratar enfermos agudos, y gran parte de los enfermos son crónicos. Ese sistema, que se mueve como un paquidermo muy lento, como decíamos recién, requiere de la intervención de nuevos actores que puedan formar, colaborar en la formación de recursos humanos, que puedan reclamar, ¿no? Esos nuevos dispositivos que se necesitan para adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Cito un par de ejemplos. Vinculado al anterior de capacitación en atención primaria, hay muchísimo que se ha hecho. Yo creo que, por ejemplo, el ejemplo de las enfermedades raras, que han trabajado y trabajan muchísimo por lo que representa para ellos
estar tanto tiempo sin diagnóstico, ¿no? Y la falta de conocimiento a veces en los primeros niveles de atención. Creo que de ellos se puede aprender mucho en eso, muchísimo. Se me viene a la mente mi colega Piga, que hace un trabajo tan valioso allí en GIS, Chile, capacitando a médicos residentes, a personal de atención primaria en general. Y en términos de adherencia también, por poner un ejemplo de cada uno, ¿no? Me parece que, bueno, el trabajo que hace Alma, por ejemplo, en Argentina, Fernando y Vivi y su equipo, en la adherencia a los tratamientos, en inculcar del lado de los pacientes y los familiares una cultura más responsable en eso, creo que ahí también hay muchísimo para aprender. Y así yo cito estos dos, que son los primeros que se me vienen a la mente, pero sin duda hay muchísimos que tienen que ver con una trayectoria ya hecha en eso, ¿no? Pero lo que hay que tratar de hacer es que eso lo empiece a incorporar el sistema, ¿no? Que por supuesto es una tarea ciclópea, pero de eso se trata de incidir, ¿no? Las organizaciones de los pacientes pueden ser actores claves en eso. Bueno, déjenme arrimarme ya, acercándome al final, algunas reflexiones que me parece que, recogiendo algunas de las cosas que comentamos, yo las dividiría en dos. Estas primeras que tienen que ver más con la matriz cultural y la forma en que hacemos las cosas. Sepan que el trabajo en incidencia es muy ingrato en el corto plazo. Es muy ingrato en el corto plazo. Pero confíen en que este trabajo permite construir puentes que uno no ve hoy, son puentes que son invisibles. Y a través de esos puentes, de esos canales, hay muchas demandas a futuro que si no ustedes, quienes los van a seguir en el camino de la organización, los van a poder aprovechar. Entonces, es importante tener esto como para no chocar de entrada, ¿no? Saber que es muy ingrato en el corto plazo, pero que vale la pena. Después, que no se requiere ser un experto en la materia, pero lo que sí es necesario es tener una mirada complementaria a la que uno tiene en lo cotidiano, un poquito más aguda, más profunda, más crítica, ¿no? Definir bien el problema, entender bien cuáles son los interlocutores, y no vamos y hagamos, ¿no? Y yo con eso no quiero hablar en contra de no cortar la calle, eso me parece cosas valiosísimas para determinados tipos de intervenciones, es el único camino que queda muchas veces, pero me estoy refiriendo a pensar los procesos en términos más estratégicos, ¿no? Tener una mirada un poquito más aguda, cómo me conviene definir el problema, con quién me voy a tener que enfrentar, etcétera, etcétera. Y una última reflexión así más sistémica, salgamos de un ecosistema y vayamos a un ecosistema. Un ecosistema donde así yo llevo mis premisas, pero tengo que entender también que yo tengo que negociarlas y ceder en algunas, porque en un crecimiento más de conjunto las posibilidades de desarrollo de todas son mayores, incluso de mis colegas, de otras organizaciones. Entonces, implica modificar un poquito ese chip, ¿no? Y aquí algo más cultural de las organizaciones, de la sociedad civil en general, se requiere cierto grado de madurez, ¿no? Porque esto es levantar la mirada un poquito más a medio y largo plazo. Muchas veces estas organizaciones son aquellas que han logrado por ahí cortar con la dependencia de los fundadores y han logrado profesionalizar más su staff, ¿no? Y han logrado, profesionalizar no quiere decir meter médicos, digamos, profesional desde el punto de vista de la discusión política y estratégica, ¿no? Del acompañamiento que se hace, ¿no? Hacernos ver parte también de ese cambio cultural que todos necesitamos y de esto de funcionar como ecosistema dentro del mismo sistema de salud, que lo que yo estoy haciendo, lo que estoy proponiendo, si acepto, si lo negocio, pero pongo mis condiciones, puedo beneficiar incluso al resto. Finalmente, alguna reflexión más vinculada al mundo de la salud. Y recogiendo un poco lo que yo señalé como oportunidades. Ustedes ven que todo el sistema promueve la superespecialización, eso se ve mucho en la formación de los médicos. Y que cuando uno habla de un médico generalista, un médico de atención primaria, un médico familiar, casi dentro del escalafón médico es visto, está como desprestigiado. Eso, darlo vuelta.
porque todo lo que necesitamos ganar en prevención tiene un componente de cambio de la cultura ciudadana, de una actitud más responsable con la salud, pero también tiene un componente enorme, créanme que es enorme, de formar recursos de atención primaria. En salud, particularmente, muchas veces las discusiones son de índole técnico, pero no técnico médico, técnico sistémico, técnico del sistema de salud, de cómo funciona. Entonces yo tengo que entender por qué un paciente necesita una navegadora, tengo que entender por qué un enfermo crónico puede ser atendido desde el sistema primario, de atención primaria, porque puede seguir seguido, puede entrar en seguimiento desde el centro de salud y no necesariamente del lugar de alta complejidad. Tengo que entender una dinámica diferente de un sistema de salud ordenado para tratar agudos y que está cada vez más con presencia de enfermos crónicos. Yo tengo que entender un poquito ese escenario, y eso es conocimiento profesional. Eso me va a generar el nivel de interlocución, me va a mejorar, bien digo, el nivel de interlocución. Y para cerrar, cuando pensemos este tema de la incidencia pública, pensémoslo en estos dos planos. Hay una agenda permanente, ¿no? Y hay una agenda urgente. La agenda urgente está más vinculada a la cuestión caótica, a la cuestión del ejemplo de cortar la calle que decía, del sistema de salud como ambulancia yendo detrás de los problemas. Pero la agenda permanente es la que nos va a permitir mirar ese mediano y largo plazo por el que estamos preocupados. Y hay que saber distinguir, y que el problema que yo estoy definiendo y acotando, saber ubicarlo, en cuál de estas dos agendas está, quiénes son mis interlocutores, y por qué es tan importante que lo vaya pensando como un proceso lineal, como lo vimos a lo largo de toda la presentación. Así que, bueno, hasta aquí llego. Muchas gracias y quedo atento ahora a la intervención de Alessandra y las preguntas. Excelente, muchísimas gracias, Ignacio. Y hemos recibido algunas preguntas y también algunos comentarios. Cuando tú estás hablando del sistema de salud y conocer el sistema de salud, ¿cuáles son algunas fuentes de información que las personas pueden usar para conocer un poquito mejor, no el sistema de salud en términos de cómo recibe tratamiento un paciente, pero cómo incidir, cómo es el sistema, cuál es la época de presupuesto, cuáles son algunos de los tomadores de decisión que son importantes para conversar con ellos? Esos temas que son más sistemáticos en términos de incidencia de salud y cómo conocerlo y cómo aprender del sistema. Bueno, ahí ya habría que traer un experto para responder esa pregunta, me parece. No, yo sé, por eso. Pero no, es interesante ver cómo tomo una partecita de esa pregunta, que es lo que me animo a responder, y en ciencia política se habla mucho de asimetrías micro-macro, ¿no? Es decir, cómo lo que pasa aquí en el hospital chiquito no es atendido por la gran resolución de una política pública, de un decisor que está allí en el Ministerio de Salud o en el Congreso haciendo las leyes. Entonces, el cómo, sin duda, tiene que ver con, primero, el conocer ese problema, en estar en esa realidad micro y conocer ese problema, acotarlo y ordenarlo. Ahora, los interlocutores, ¿quiénes van a ser? Van a ser los funcionarios de las secretarías y los ministerios de salud, depende si estoy en un municipio, en una región o provincia, o en el Estado Nacional, del Ministerio de Salud, claramente en su distinto rango, depende por tipo de programa, ahí ya entraría en una cuestión más específica por patología, etcétera, y claramente los legisladores, es decir, los que votan año a año los presupuestos, y que dentro de los legisladores, los que integran la Comisión de Salud, que son de donde salen los dictámenes previos, donde se va cocinando y se va definiendo cuáles son los cambios que se van a implementar en el presupuesto de un año a otro. Ok. Fernando Romanelli de Argentina está haciendo una pregunta que yo creo que también es muy crítico. Debido a que hipófisis es una enfermedad
poco frecuente y la asistencia primaria muchas veces no reconoce los síntomas. ¿Cómo podemos trabajar con médicos de nivel primaria para disminuir el tiempo entre los síntomas y el diagnóstico, así para asegurar que los pacientes pueden acceder al tratamiento tan importante a buen tiempo? Claro, es una cuestión crítica. Yo cité el caso de Piga en Chile con el GIST, con el tumor gástrico, y ellos, yo me quedé muy impresionado cuando vi la presentación que contaban cómo iban médicos especializados en GIST a las aulas de la Facultad de Medicina en las últimas etapas de la carrera y a ofrecer encuentros específicos sobre la patología, porque ahí uno está sembrando una semilla que le va a permitir o dar herramientas o aumentar las posibilidades de que un médico, cuando ese médico un día esté en el consultorio y reciba un paciente con determinados síntomas, sí pueda pensar en eso. A mí esa estrategia me pareció muy buena. Entiendo lo difícil que es de lo que plantea Fernando respecto de lo que es tan vasto en Argentina, por ejemplo, en lo que es la atención primaria, cómo uno puede llegar a eso. Y después, eso tan vasto se resuelve acotándolo y yendo a ejercicios puntuales. En Argentina, con la coalición Cáncer, hemos presentado un expediente para que una experiencia que se hizo en formación de atención primaria en oncología, justamente con la misma mirada de poder llegar antes al diagnóstico, sea una política pública del nivel provincial y que entre dentro de la formación de los residentes, es decir, que todos los residentes de la provincia de Buenos Aires, independientemente que hagan gineco, traumato, cualquier especialidad, pasen por oncología. Es un camino que estamos haciendo y eso todavía está en discusión, pero son acciones puntuales, es un desafío enorme y comparto la preocupación de Fernando, pero bueno, hasta ahí puedo llegar con mi respuesta. Ok. Marta Sosa tiene una pregunta. ¿Cuáles son las canales de acceso más efectivas de una asociación de pacientes a los tomadores de decisión en salud? ¿Cómo ves? Rápido y efectivo. Bueno, a ver, recién mencionamos lo que son las comisiones de salud del Poder Legislativo. Eso es un ámbito, yo diría, poco frecuentado y que puede ser mucho más explotado en general. Y después, en los últimos años, yo creo que ha empezado a haber como un movimiento más a favor de la participación de la sociedad civil en distintas discusiones. Conozco algunos ejemplos de Brasil, incluso de Argentina, y esos son espacios para aprovechar al máximo. Lo difícil es el nivel de interlocución, pero uno mejora el nivel de interlocución cuando mejora la presentación de su trabajo de campo y mejora las posibilidades de hacerlo visible, ¿no? Entonces, probablemente el interlocutor dependa en cada lugar, pero yo me quedaría con funcionarios de alto rango del Ministerio de Salud e integrantes de las comisiones de salud del Poder Legislativo. Otra pregunta que yo creo que es una pregunta fundamental. Paulina Arce está preguntando si tú, Ignacio, puedes expandir un poco más sobre esa idea de las organizaciones maduras que pueden plantear los problemas del sistema de salud con conocimiento profesional. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo podemos mover la discusión de las organizaciones desde, es mi experiencia, entre comillas, hasta un discurso más sólido, más amplio, más representativa de la enfermedad en total? Mira, yo creo que si eso es algo impuesto, a ver, si eso es algo que o te lo pide un financiador, o a ti te lo han impuesto, o se puso de moda, entonces me pongo a armar programas de eso, es una cosa que no tiene sentido y no va a tener desarrollo. El desafío está en que sea parte de la misión de la fundación, es decir, en la medida que la organización crece y madura y puede generar vínculos estables y activos, como decía antes en la presentación, eso necesariamente lo lleva a la organización a ese ejercicio de levantar un poco la mirada y tratar de ver más allá de esta cotidianidad que vengo acompañando hace tanto tiempo.
Eso tiene que ver con el ciclo de madurez de las organizaciones. Yo entiendo que es algo que no se puede forzar, esto que decía al principio, no puede ser algo impuesto. No puede decir, ahora voy a hacer advocacy porque conseguí plata para esto, entonces me voy a ir a ver un legislador. Tiene que ser una cuestión que venga, que sea una decisión como parte de la misión de la organización, como forma de llegar a otros pacientes a los que hoy no puedo llegar, u otros pacientes que hoy no fueron diagnosticados. Eso me parece la clave. Muchísimas gracias. Me gustaría agregar un poquito en eso también, es el rol fundamental también de voluntariado y sobreviviente para asegurar que tenemos portavoces que están viviendo por la experiencia, pero también que pueden ampliar el discurso basado en su vida, pero también son portavoces que pueden ampliar la discusión también. Hay muchas felicitaciones también en línea para ti, a Ignacio. Iriam a Reyes dijo que la presentación fue muy clara. Tenemos a Dina, que también dijo que el discurso fue excelente, pero ella quería hablar un poco, ella está representando hipertensión pulmonar y también las enfermedades raras, y que ella está diciendo que los gobiernos normalmente quieren hablar de acceso a tratamiento, pero en realidad para muchas de esas enfermedades raras también la idea de cura es sumamente importante, que también tiene una implicación de investigación. Entonces, ella quería saber cómo podemos entrar en ese discurso de cura encima, en adición al discurso de tratamiento. Claro, porque yo hice, es verdad, yo hice hincapié en el caso de las enfermedades, lo cité como ejemplo, en la preocupación por el acceso al diagnóstico. Eh, y, y ella está hablando de cura, es verdad, pero indistintamente, toda la cuestión que pueda mejorar las condiciones y los tiempos del diagnóstico van a estar ligados a la cura. Se me ocurre que las enfermedades raras es un caso bien interesante como ejemplo de incidencia, incluso en la región, porque la vez pasada fue un caso que se presentó en una palestra donde había distintas temáticas, no solo de salud. Lo mencionaban como una excepción el hecho de que a pesar de la poca participación y la poca construcción de ciudadanía que hay en muchas organizaciones de la sociedad civil, las enfermedades raras han podido hacer de una problemática de baja incidencia tener un protagonismo, tener una ley, y estoy, por supuesto, valorando muchísimo eso, y sé que les falta muchísimo, y claro, cuando ellos ven los logros que tienen, me imagino que dicen, bueno, de ahora quiero hablar de la cura, porque esto es poquísimo, pero me gustaría primero destacar en términos comparativos los increíbles logros que han alcanzado y cómo se han organizado, yo creo que en casi toda la región. Y respecto de la cura, me parece que hablar también de la cura va a mejorar muchísimo las posibilidades de tener una mejor inserción también en los tratamientos y en la detección temprana, porque una cosa está ligada a la otra. Y los interlocutores me parece que son los mismos que hablan de eso. Okay. Ahora hablando, estuvimos hablando de acceso a tratamiento y también de diagnóstico temprano, y ahora tenemos una pregunta de Luqui López sobre la idea de prevención. ¿Cómo podemos lograr alianzas estratégicas y lograr la meta de ayudar al país a evitar enfermedades crónicas, debido a que muchos de nuestros países no tienen esa cultura de salud? Entonces, ¿con quién deberíamos trabajar y cómo podemos colaborar para entrar en esa área de prevención? Ella viene de Centroamérica, que yo creo que es sumamente importante hablar de prevención debido a que los recursos para tratamiento son muy limitados. Ahí es interesante, es un desafío enorme, y ahí es interesante tratar de entender cómo eso es una problemática que excede a la salud, porque involucra a un montón de otros actores, ¿no? Por mencionar básicamente factores de riesgo que tengan que ver con obesidad, con tabaquismo, con alcohol, con
bueno, con una vida sedentaria. Ahí uno ya cuando piensa en una campaña piensa en la escuela, en el club de barrio, en quién es el interlocutor con las empresas que venden comida chatarra, por ejemplo. Entonces, eso es un ejercicio en el que la asociación de pacientes se abre al espectro más allá de la salud y necesita llegar a la población a través de otras redes. Entonces es un desafío grande en ese sentido. El cómo, a mí lo que me gusta hacer y lo que me gusta proponer como sugerencia es generar experiencias en territorios acotados. Es decir, yo a lo mejor se me va a ir la vida queriendo que el presidente de la nación me reciba o que me reciba el ministro de salud, pero a lo mejor puedo tener un buen nivel de interlocución con el secretario de salud del área donde vivo y ahí tengo llegada a las escuelas, y tengo llegada a los centros barriales, tengo llegada al club del barrio, y puedo hacer sí un colectivo de instituciones comprometidos, porque ahí la confianza a lo mejor ya está instalada, porque nos conocemos, y se puede generar una experiencia, si se quiere, piloto, aunque no fuera piloto porque no estaría medida por, pues, como laboratorio para una política pública, sí una experiencia en la cual pararme y decir, esto que yo decía lo estamos aplicando y está funcionando. Me parece que ir a lo micro puede ser una buena estrategia, a lo micro y por fuera del sector salud puede ser una buena estrategia para avanzar en temas de prevención. Ok, gracias. Estamos casi sin tiempo, entonces quiero cerrar con una pregunta de la Ciudad de México. Ana Elena Hernández está preguntando, ella trabaja con diabetes y es un tema prioritario dado que es una emergencia sanitaria. Sin embargo, es difícil incidir con el gobierno federal ya que los procesos son muy lentos y nunca tienen presupuesto. En tu experiencia, ¿qué estrategias concretas pueden utilizar de manera eficiente para subirlos al banco de la diabetes y generen acciones concretas de mejora? Eso es, cuando veíamos el esquema de la política pública al principio, me parece que es un caso que en otra escala se parece bastante a lo que es el tema del cambio climático, porque la evidencia es muy contundente. Las tasas de obesidad infantil, la calidad de la comida, los hábitos de vida, la evidencia es muy contundente y sin embargo cuesta mucho avanzar. Entonces, ahí probablemente la recomendación, a mí lo primero que se me ocurre es generar, al igual que comentábamos recién en el caso de prevención, generar interlocución con otros actores que también puedan verse beneficiados. Aquí pasa algo con una comisión de lucha contra el tabaquismo, donde hay no solo instituciones médicas, sino organizaciones de pacientes, asociaciones deportivas, y hay un colectivo de organizaciones que luchan y luchan por eso. Desde ya que, como decía al final, es muy ingrato en el corto plazo, pero necesariamente cuando se trata de temas tan críticos y de hábitos culturales, como puede ser en ese caso la alimentación, que están poniendo foco en el tema de diabetes, o por el tema de tabaquismo, que también es válido para eso, me parece que es necesario abrir el espectro y poder profesionalizar también la comunicación, porque la evidencia es contundente, pero ocurre que la evidencia es contundente en un manual que nadie lee, entonces hay que generar piezas de comunicación que sí puedan llamar la atención y que disparen la necesidad de tomar una decisión al respecto, ¿no? Porque la evidencia puede ser contundente, pero puede estar en una biblioteca o en la asociación de médicos hematólogos en México o donde fuere, pero si no está bien comunicada y no tiene un mensaje potente esas comunicaciones que dicen, uy, con esto hay que hacer algo, es muy difícil avanzar. Esa sería mi sugerencia. Gracias. También, Ana Elena, en México hay una organización que se llama México Saludable que está haciendo bastante en el área de prevención y de obesidad, no solo al nivel nacional en México, pero también en el nivel regional y global. Y yo creo que con problemas así que son tan enormes como la obesidad
bueno, en el mundo entero, pero también en México, la idea de trabajar con aliados que ya están trabajando en eso también puede ayudar a crear que esos mensajes que está diciendo Nacho y puede también ampliar los portavoces y los aliados que pueden entrar y hablar con el gobierno, porque con más aliados el gobierno va a escuchar mucho más, ¿no? Entonces, ya estamos 3 minutos retrasados, pero yo creo que todo eso fue muy, muy interesante para nosotros. ¿Cómo puede repetir el nombre de la Asociación de Salud en México? México Saludable y vamos a mandar, podemos mandar un link al director de esa organización a ustedes para que ustedes se pueden ponerles en contacto. Después de esa, nosotros estamos grabando esta presentación, que quiere decir que vamos a ponerlo en pacientesunidos.org bajo el área que se llama webinarios, así que ustedes pueden asistir de nuevo o pueden repasar una parte que sería más importante para ustedes. Entonces ustedes van a tener acceso al PowerPoint y a esa presentación empezando al fin de esta semana. Entonces, este webinario no es solamente para hoy, pero va a vivir en pacientesunidos.org por mucho tiempo. Ignacio, siempre me impresionas cómo tú puedes hablar de cosas tan complicadas en una manera tan lineal. Muchas veces nosotros cuando estamos tratando de incidir en políticas públicas, como dijiste, puede parecer un poco caótico, pero en la manera que tú explicas parece súper fácil y súper lineal y nosotros deberíamos tomar eso en cuenta y ya estamos en el proceso de aprender de tu experiencia. En el año entrante, Pacientes Unidos va a empezar un mini curso de incidencia en políticas públicas con enfoque especial en cómo trabajar con data, cómo trabajar más al lado con las sociedades médicas para tener más impacto y más acceso a expertise, y también unos webinarios sobre cómo trabajar con medios y cómo conversar con tomadores de decisión. Entonces yo creo que el inicio, estamos pensando de empezar estos cursos en febrero, marzo, y espero que ustedes puedan asistir a esos también, porque yo creo que hay mucho de hablar y espero que podamos entrar en 2018 con acceso a más información, más expertos y más habilidad de hacer el trabajo en América Latina, que es tan importante para pacientes, no solamente para los pacientes ya diagnosticados, pero también, como estuvimos hablando, en el área de prevención también, para asegurar que los gobiernos están creando políticas que pueden ayudar al público para evitar muchas de esas enfermedades también. Nacho, gracias. Felices fiestas a todos. Espero que ustedes tienen lindos planes con sus familias, en buena salud y con mucho amor. Entonces, gracias a los asistentes y también gracias a Nacho Servino para todo lo que has compartido y todo lo que haces en Argentina. Gracias a ustedes.